Donde los demás descansan, tú construyes tu ventaja. Hay momentos en que miras a tu alrededor y todo parece detenerse. Las luces de la ciudad bajan su ritmo, los mensajes en el teléfono se silencian y las personas parecen entrar en ese descanso colectivo que el mundo celebra como merecido. Pero dentro de ti, algo no logra dormir. No es ansiedad ni inquietud vacía, es una voz suave, casi imperceptible, que te susurra: aún no has terminado. Este silencio también puede ser terreno fértil. Reconocer esa voz no es fácil, a veces duele, porque mientras los demás descansan, tú te sientes como si el peso de la vida siguiera exigiendo movimiento. Miras como otros apagan el día con una sonrisa y tú te quedas con la sensación de que hay algo pendiente, una semilla que aún no ha sido sembrada. Y esa sensación, esa mezcla de angustia y urgencia, puede parecer injusta, pero en realidad es el recordatorio más claro de que tu propósito tiene hambre de construcción, no de evasión. Esa incomodidad silenciosa que sientes cuando el mundo descansa no es señal de desequilibrio, es el llamado de una mente que no se conforma con la mediocridad. Es la conciencia profunda de que la verdadera ventaja no se construye en la comodidad, sino en la atención plena mientras otros duermen. Brian Tracy lo llamó disciplina invisible, hacer lo que debe hacerse cuando nadie te está mirando. Ese tipo de disciplina no brilla en el momento, pero transforma los años. Y sin embargo, no se trata de una carrera contra el resto. No estás compitiendo con el mundo, estás alineándote con algo más alto. La versión de ti que Dios ve cuando te observa resistir al impulso de rendirte. Jim Rohn decía: no confundas movimiento con logro. Muchos descansan creyendo que ya han hecho lo suficiente, cuando en realidad solo han detenido el reloj. El descanso sin propósito puede parecer paz, pero a veces es disfraz de miedo. Piensa por un instante, ¿dónde estás eligiendo descansar emocional, mental o espiritualmente, cuando podrías transformar ese mismo espacio en tu ventaja estratégica? Tal vez en las noches en que apagas la mente con distracciones, podrías abrir un cuaderno y escuchar lo que tu alma intenta decirte. Tal vez en las mañanas en que eliges dormir un poco más, podrías respirar, orar y recordar quién quieres ser antes de que el mundo te arrastre de nuevo. Este no es un llamado a la obsesión ni al sacrificio vacío. Es un recordatorio silencioso de que hay formas de descansar que fortalecen y otras que apagan, que el verdadero reposo no siempre es detenerse, sino alinearse, y que donde los demás se desconectan del propósito, tú puedes reconectarte con él. En ese pequeño espacio entre el descanso y la acción, entre la calma y la intención, es donde nace tu ventaja. Respira, no corras, no te compares. Solo entiende esto: cada momento en el que eliges conciencia sobre comodidad, estás construyendo algo que el tiempo no podrá borrar. Allí, en el silencio donde todos descansan, Dios te está preparando. Allí, en ese aparente vacío, estás edificando tu futuro. Porque tu ventaja no se grita, se construye en silencio. Preparar el terreno, la desventaja invisible que convierte en ventaja. Hay una sensación que pocos confiesan, ese nudo silencioso en el pecho cuando ves que otros se permiten descansar, desconectarse, soltar, y tú simplemente no puedes. No porque no quieras, sino porque algo dentro de ti siente que si detienes el paso, algo se perderá. Esa angustia no siempre tiene nombre, pero la reconoces. Es la inquietud del que sabe que aún no está en paz con su propósito. Mientras muchos se acomodan en la pausa, tú percibes el eco de una urgencia invisible. No una prisa desesperada, sino una conciencia profunda. El tiempo sigue corriendo y la mediocridad avanza disfrazada de descanso. En el silencio, la mente te susurra verdades incómodas. No puedes quedarte donde estás, aunque todos te digan que mereces un respiro. Porque no se trata de merecer, sino de mantenerte despierto en un mundo que se adormece con facilidad. Brian Tracy recordaba que la disciplina que practicas cuando nadie te ve es la que determina tus resultados. No son los grandes esfuerzos los que construyen ventaja, sino los pequeños actos que se repiten cuando el resto baja la guardia. La mente disciplinada trabaja en secreto, en los rincones donde la comodidad invita al olvido. Allí se define el destino. Allí se separan los que avanzan en silencio de los que descansan en la ilusión del «ya hice lo suficiente».
Jim Rohn decía con sabiduría: no confundas movimiento con logro. ¿Y cuántas veces confundimos descanso con merecimiento? Nos decimos que hemos hecho bastante, cuando en realidad solo hemos evadido la incomodidad de seguir creciendo. El descanso se convierte, entonces, en una forma elegante de rendición, no física, sino emocional. Una pausa que, en lugar de restaurar, adormece la conciencia. Detrás de cada persona que alcanza algo extraordinario, hay un patrón invisible, momentos en los que eligió seguir mientras los demás paraban. No se trata de renunciar al descanso, sino de redefinirlo, de transformarlo en un espacio sagrado donde se recupera propósito, no solo energía, donde el alma se alinea antes de que el cuerpo se detenga. Mira hacia adentro y hazte una pregunta honesta. ¿Dónde estás eligiendo descansar cuando deberías estar despertando tu ventaja? Tal vez no se trata de dormir menos, sino de dormir con sentido. No de hacer más, sino de hacer lo que nadie está dispuesto a hacer cuando el cansancio se disfraza de excusa. Esa es la desventaja invisible que se transforma en ventaja. La conciencia de que cada minuto de quietud puede ser usado para sembrar algo eterno. Porque mientras el mundo busca refugio en la distracción, tú puedes encontrar descanso en la intención. Y en ese acto silencioso de permanecer despierto, mientras otros se entregan al olvido, estás preparando el terreno para lo que vendrá. Allí, sin aplausos ni testigos, comienza la verdadera diferencia entre una vida común y una vida con propósito. El error dormido: reproducir lo que todos hacen. Hay un patrón que se repite silenciosamente en la mayoría de las personas. Cuando el cuerpo pide descanso, la mente también apaga la conciencia. Sin cuestionar, sin distinguir, entran en una rutina colectiva de desconexión que parece inofensiva, pero lentamente erosiona su ventaja. Ese descanso que debería restaurar se convierte en evasión, un escape disimulado bajo el argumento de «necesito relajarme». Sin embargo, lo que realmente busca el alma no es evasión, sino dirección. Cuando el descanso se transforma en rutina automática, la mente entra en modo repetición. Neurocientíficamente, el cerebro deja de crear nuevas conexiones cuando repite patrones sin propósito. La plasticidad mental se reduce, la curiosidad muere, la energía creadora se apaga. Lo que era una pausa se vuelve una trampa. El cerebro se habitúa al ocio pasivo, y cada día que pasa resulta más difícil volver al estado de foco y propósito. La ventaja se atrofia en silencio. Piénsalo, ¿cuántas veces llega el fin de semana y sin pensarlo, sigues el mismo guión que todos? Mismas distracciones, mismos horarios, mismas conversaciones vacías que llenan el tiempo pero vacían el alma. Y cuando llega el lunes, sientes esa pesadez que no viene del trabajo, sino de la pérdida de propósito. El cuerpo descansó, pero el espíritu se desconectó de su misión. Así, lentamente, el descanso se convierte en un hábito de evasión emocional. No hay mal en detenerse, pero hay peligro en detenerse sin conciencia. El descanso sin dirección alimenta la inercia, y la inercia, cuando se prolonga, te roba la claridad. La verdadera pausa es aquella que te devuelve a ti mismo, no la que te aleja de lo que fuiste llamado a construir. Hay descanso que cura, y hay descanso que anestesia. Uno te renueva, el otro te adormece. La pregunta es, ¿cuánto de tu descanso actual es renovación real y cuánto es repetición inconsciente? Si observas con sinceridad los últimos días, verás que no todo lo que llamas pausa ha sido descanso verdadero. Tal vez solo fue una manera elegante de postergar lo que sabes que debes enfrentar. Y ese es el error dormido, creer que descansar es suficiente, cuando en realidad descansar sin propósito puede ser la forma más silenciosa de rendirse. En cambio, cuando el descanso se transforma en observación, todo cambia. Puedes estar quieto, pero despierto. Puedes estar en silencio, pero atento. La diferencia no está en la cantidad de horas que detienes, sino en la intención con la que te detienes. Los grandes constructores de propósitos saben que incluso en el reposo, su mente sigue sembrando. No buscan distracción, buscan conexión. Tu mente, igual que un músculo, necesita estímulo, dirección y propósito. No la dejes apagarse en la comodidad colectiva. Mientras muchos duermen su potencial creyendo que descansan, algunos pocos aprovechan esa quietud para fortalecerse. Allí, donde la mayoría se desconecta, nace la mente que despierta.
Allí se forja el carácter del que no imita lo que todos hacen, sino que elige conscientemente qué significa para él la palabra descansar, el malentendido del descanso productivo. Vivimos en una época donde el descanso ha sido confundido con desconexión total, donde apagar la mente parece la única manera de sobrevivir. Sin embargo, no todo descanso sana. Hay pausas que restauran el alma y otras que solo detienen la vida. Muchos llaman descanso a esa desconexión que, en realidad, adormece el propósito. Se refugian en el silencio, pero no para escuchar a Dios, sino para escapar de sí mismos. Es un descanso cómodo, pero vacío, tranquilo, pero sin dirección. El verdadero descanso productivo no es el que suspende toda acción, sino el que la transforma. Epicteto lo explicaba con claridad. La pausa es parte de la batalla. La pausa, cuando es consciente, no interrumpe la lucha interior, la prepara. No te desconecta de tu propósito, te reconecta con él. El descanso útil no es ausencia de esfuerzo, sino presencia de sentido. No se trata de apagar la mente, sino de redirigirla hacia lo esencial. Brian Tracy lo enseña desde otra perspectiva. El éxito pertenece a quien hace lo que debe hacerse incluso cuando no tiene ganas. Esa frase no glorifica la extenuación, sino la intención. Significa que la disciplina no muere en los momentos de pausa. La disciplina también se manifiesta en cómo eliges descansar, en la capacidad de usar el tiempo libre como terreno fértil para sembrar claridad, gratitud y foco. El descanso se vuelve productivo cuando fortalece tu mente en lugar de dispersarla. Piensa en ese instante en que todos apagan su energía y tú decides permanecer despierto interiormente, no para trabajar más, sino para observarte más. Leer algo que alimente tu conciencia, escribir lo que aprendiste del día, meditar sobre lo que aún no entiendes. No es un sacrificio, es una estrategia. Ese tipo de descanso no agota, eleva, no te separa del mundo, te devuelve al propósito con mente renovada. El descanso sin propósito te hace perder el ritmo. El descanso consciente lo marca con sabiduría. No necesitas estar en movimiento constante para avanzar. Necesitas elegir en qué dirección reposas, porque hay quienes descansan hacia atrás y quienes descansan hacia adelante. Los primeros buscan alivio, los segundos buscan claridad. Esa diferencia, aunque parezca pequeña, define destinos. Imagina dos personas al final de un largo día. Una se sumerge en horas de distracción, intentando olvidar el cansancio. La otra dedica un momento de silencio a ordenar sus pensamientos, a agradecer, a planificar lo siguiente. Ambas descansan, pero solo una crece, porque descansar no es detenerse, es realinearse con el propósito. El malentendido del descanso productivo es creer que debemos elegir entre esfuerzo o pausa. En realidad, la pausa es parte del esfuerzo. Es el respiro que da oxígeno al alma antes de seguir construyendo. Cuando el descanso tiene dirección, se convierte en un acto de fe, y cuando tiene fe, se vuelve creación. Allí, en el espacio sagrado entre el agotamiento y la esperanza, es donde Dios restaura y donde tú comienzas a construir tu verdadera ventaja. Revelación contraintuitiva. Trabajar mientras todos duermen. Hay una verdad que pocos aceptan con serenidad. El silencio de la noche no siempre es para dormir, a veces es para despertar. Mientras el mundo descansa, hay mentes que se encienden en medio de la quietud, no por ambición desmedida, sino por propósito profundo. Trabajar mientras todos duermen no se trata de competir, sino de escuchar el llamado interno que no permite postergar lo esencial. Ese llamado que te recuerda que hay algo dentro de ti que aún no ha terminado de formarse. En la superficie, parece un sacrificio, pero en realidad es una inversión simbólica. El tiempo que dedicas a construir cuando otros duermen no se mide en horas, sino en transformación, porque mientras el descanso del mundo se vuelve repetición, tu esfuerzo se convierte en despertar. En ese silencio, sin ruido ni distracción, el alma encuentra claridad. Es el terreno donde las ideas germinan, donde el propósito toma forma. La neurociencia lo confirma. El cerebro consolida lo aprendido en los espacios de reposo activo, no solo en el sueño pasivo. Los pequeños momentos de atención consciente antes de dormir o al despertar activan el hipocampo, fortaleciendo la memoria, la creatividad y la claridad emocional. Es decir, cuando el mundo duerme y tú te conectas con tu propósito,
Tu mente se reorganiza. No la estás sobrecargando, la estás entrenando. Un empresario contaba que comenzaba su jornada a las 5 de la mañana, cuando la ciudad aún dormía. No lo hacía por moda, sino por comunión. En ese horario, mientras otros descansaban, él le hablaba a Dios, escribía sus metas y repasaba las decisiones del día anterior. Decía que en esas horas se encontraba a sí mismo y que su éxito no nació del esfuerzo excesivo, sino de su disposición a encontrarse con el silencio antes que con el ruido. La pregunta no es si debes trabajar mientras todos duermen, sino qué significa para ti trabajar. No siempre se trata de hacer más. A veces, trabajar es observar tu mente, escribir tus pensamientos o sembrar un acto de disciplina cuando nadie lo espera. Esa forma de trabajo no desgasta, fortalece, porque estás construyendo dentro de ti la estructura invisible de la constancia. Hay un descanso que obnubila y un descanso que prepara. Uno apaga el fuego interior, el otro lo aviva. La clave está en redefinir tus criterios. No todo lo que se siente placentero es descanso verdadero, y no todo lo que exige esfuerzo es carga. A veces, el alma descansa cuando el cuerpo trabaja con sentido, y a veces, el cuerpo se cansa cuando el alma se desconecta del propósito. Trabajar mientras todos duermen no es insomnio, es conexión, es una conversación íntima con la vida, que te pregunta si estás dispuesto a avanzar mientras el resto olvida por qué comenzó. Es el pacto silencioso entre tú y tu destino, porque la verdadera ventaja no se construye bajo el sol de la visibilidad, sino bajo la luna del compromiso invisible. Allí, donde nadie aplaude, Dios observa. Allí, mientras todos duermen, tú despiertas. Construcción del hábito silencioso, disciplina invisible, ventaja visible. Hay una fuerza que el mundo rara vez celebra, pero que define silenciosamente cada destino. La disciplina invisible, esa que no se exhibe, que nadie aplaude, que a veces ni siquiera es comprendida. La autodisciplina no es una virtud rígida ni una forma de castigo, sino una expresión de respeto hacia el propósito que llevas dentro. Brian Tracy lo resumió con claridad. La autodisciplina es la capacidad de hacer lo que debe hacerse cuando no tienes ganas. Y en ese momento, donde no quieres, pero eliges, es donde se construye la ventaja que otros solo admiran. La mente humana busca gratificación inmediata. Es parte de su diseño biológico. Cada estímulo de ocio libera dopamina instantánea, esa sensación efímera de placer que calma momentáneamente, pero no edifica. En cambio, la dopamina tardía, la que llega tras el esfuerzo sostenido, no genera euforia, sino paz. Es el tipo de satisfacción que no depende del resultado, sino de la coherencia. Cuando aprendes a elegir la dopamina tardía de la creación sobre la instantánea del descanso vacío, comienzas a fortalecer la arquitectura de tu alma. La disciplina invisible se entrena en los espacios donde la mayoría se desconecta. Mientras el mundo busca distraerse después del cansancio, tú puedes aprender a permanecer despierto un poco más. No para forzarte, sino para consolidar lo que estás construyendo. Es un pequeño pacto con tu propósito, una hora de lectura, una reflexión escrita, un momento de silencio consciente antes de dormir. No parece mucho, pero repetido en el tiempo, transforma tu identidad. La constancia no se mide en intensidad, sino en frecuencia. Si repites un acto de intención 4 veces seguidas, el cerebro comienza a reconocerlo como parte de su sistema. Allí empieza a nacer el hábito silencioso, ese que ya no depende de motivación, sino de convicción. Cada vez que eliges permanecer fiel a una pequeña acción mientras otros descansan, refuerzas la sinapsis del compromiso, y ese circuito, una vez encendido, difícilmente se apaga. La métrica más profunda de la disciplina no está en los resultados visibles, sino en la cantidad de veces que elegiste no traicionarte. No es cuánto lograste, sino cuántas veces evitaste rendirte al impulso del descanso vacío. Esa es la verdadera medida de la fortaleza interior. Y aunque el mundo no lo vea, tú lo sientes. En la calma con la que te levantas, en la claridad que surge al amanecer, en la paz que llega cuando la mente sabe que fue fiel a sí misma. El hábito silencioso se convierte con el tiempo en una señal espiritual. No es solo neurociencia, es comunión. Cada vez que eliges disciplina, estás honrando el llamado que Dios puso en tu interior. No lo haces para probar tu fuerza, sino para manifestar tu fe, porque creer también es actuar.
La fe no se demuestra con palabras, sino con hábitos. Y cuando esos hábitos nacen del silencio, su impacto se vuelve eterno. Mientras los demás buscan resultados visibles, tú sigues sembrando en lo invisible, porque ya entendiste que la verdadera ventaja no necesita ser vista para existir. La disciplina invisible no brilla, pero ilumina, no hace ruido, pero transforma. Es el acto más íntimo de fidelidad hacia el propósito que te fue confiado. Allí, en el silencio donde repites con calma lo que dijiste que harías, estás construyendo el cimiento de una vida que, tarde o temprano, hablará por sí sola. Vibración sostenida frente a pausa emocional engañosa. Hay un tipo de cansancio que no se cura con dormir. Es un agotamiento más profundo, el del alma que se ha desconectado de su verdad. Cuando la mente dice, necesito descansar, pero lo que realmente necesita es dirección. En ese punto, muchos confunden descanso con huida. Dejan de hablar, de sentir, de confrontar, creyendo que están cuidando de sí mismos. Pero en realidad, están posponiendo la reconciliación con lo que duele. Esa es la pausa emocional engañosa. Parece alivio, pero es parálisis. El alma humana tiene una vibración, una frecuencia que se construye con coherencia. Cuando lo que piensas, sientes y haces está alineado, esa vibración se mantiene alta y sostenida. No se trata de energía mística, sino de biología espiritual. Cada pensamiento genera una reacción química, cada emoción envía una señal al cuerpo, y cada acción consolida esa señal en forma de hábito. Si rompes esa coherencia buscando descanso en lo que te anestesia, tu frecuencia cae, y cuando la frecuencia cae, el propósito se diluye. Hay quienes descansan apagando sus pensamientos, y hay quienes descansan observándolos. Los primeros buscan escapar del conflicto interior, los segundos lo enfrentan con serenidad. El descanso verdadero no niega el cansancio, lo interpreta. Pregunta, ¿por qué estoy así? ¿Qué parte de mí necesita silencio? ¿Y qué parte necesita acción? Esa introspección es el punto donde el alma deja de esconderse y empieza a sanarse. Imagina un barco que permanece en puerto por miedo a los vientos del mar. Desde fuera, parece protegido, pero el casco empieza a oxidarse, las cuerdas se endurecen, las velas se desgastan sin usarse. El barco no fue hecho para el puerto, fue diseñado para navegar, aún sabiendo que enfrentará tormentas. Así es tu espíritu. Cuando te quedas demasiado tiempo en la pausa emocional, pierdes la oportunidad de usar los vientos de la vida para avanzar. El descanso se vuelve un refugio que, poco a poco, se transforma en prisión. Hay un indicador sutil que revela si tu descanso es auténtico o evasivo, la sensación que te deja después. Si al descansar te invade la culpa, la inquietud o el vacío, no fue descanso, fue desconexión. En cambio, cuando la pausa es verdadera, el alma despierta con calma, con claridad, con sentido. No hay ansiedad, hay gratitud, no hay ruido, hay orden interior. La diferencia no está en la duración del descanso, sino en la intención con la que llegas a él. El equilibrio emocional no se construye evitando el dolor, sino enfrentándolo desde un estado de fe, porque la fe es, en esencia, vibración sostenida. Es la convicción que no fluctúa con las emociones. Es el ancla que mantiene firme el barco, incluso cuando las olas del cansancio intentan arrastrarlo. Dios no te pide que no descanses, te pide que no te adormezcas espiritualmente, que tu descanso sea una preparación, no una fuga. El alma que mantiene su vibración sostenida no teme la quietud ni el movimiento. Sabe cuándo detenerse y cuándo avanzar. Entiende que descansar no es olvidar la misión, sino recordarla desde otro ángulo. Cada pausa consciente se convierte en una forma de oración, un acto de entrega que restaura la fuerza interior, porque descansar con propósito es tan sagrado como trabajar con propósito. Y cuando lo haces, el descanso deja de ser interrupción y se transforma en continuidad. Una continuidad silenciosa, firme, donde tu espíritu sigue navegando, incluso cuando el mundo parece detenido. Economía del tiempo y legado silencioso. El tiempo es el recurso más justo y más malgastado del mundo. Todos lo reciben en la misma medida, pero pocos lo administran con conciencia. Algunos lo consumen, otros lo invierten, algunos lo llenan de distracciones, otros lo transforman en valor. Jim Rohn lo expresó con precisión: el valor, no el tiempo, es lo que te paga.
Y detrás de esa frase hay una verdad profunda. El tiempo por sí mismo no construye nada, pero lo que eliges hacer con él define el tipo de vida que tendrás. Cada minuto que pasa es una moneda invisible que no vuelve. Puedes gastarla en placer inmediato o sembrarla en propósito. La mayoría vive creyendo que el descanso es neutral, pero no lo es. Cada pausa tiene un costo o un retorno. Cuando usas tu descanso para nutrir la mente, conectar con Dios, reflexionar o preparar lo que vendrá, tu tiempo se multiplica. Cuando lo llenas de ruido, se evapora. La economía del tiempo no se mide en productividad externa, sino en dirección interna. Mientras muchos consumen su tiempo de ocio, algunos pocos lo convierten en creación. En el mismo espacio donde uno se distrae, otro se edifica. Esa es la diferencia entre gastar vida y sembrar legado. No necesitas estar en movimiento constante para ser productivo. Necesitas tener propósito en cada movimiento. Hay personas que, con menos horas, logran más, porque su intención está alineada con su misión. Cada minuto cuenta, no por su cantidad, sino por su conciencia. Piensa en el jardinero que riega en invierno, mientras el resto espera la primavera. No lo hace por impaciencia, sino por sabiduría. Sabe que el terreno se prepara cuando nadie lo observa y que la semilla germina en silencio. En la vida ocurre igual. Quien invierte su tiempo en construir lo invisible, cosecha lo visible cuando los demás apenas comienzan. El éxito no llega por suerte, sino por previsión silenciosa. El legado no se improvisa, se planea cuando nadie está mirando. En el fondo, el tiempo no se mide en horas, sino en significado. Cada momento que dedicas a fortalecer tu mente, a cuidar tu alma o a servir en silencio, tiene un peso eterno. Esa es la verdadera economía espiritual. Transformar lo temporal en trascendente. No acumular minutos, sino sentido. No medir los días por lo que hiciste, sino por lo que sembraste. El legado silencioso no necesita reconocimiento. No busca ser recordado. Busca dejar huella. Es la obra invisible que construyes cada día con tus decisiones pequeñas, tus hábitos, tu fidelidad. Tal vez nadie lo note ahora, pero en el tiempo adecuado, el fruto hablará. Lo que haces en tu tiempo de silencio define lo que otros verán cuando llegue tu momento de luz. Define tu ventaja de descanso. Ese espacio donde, mientras el mundo pausa, tú siembras algo que crecerá. No por vanidad, sino por propósito. Porque el legado no se construye en los días de ruido, sino en los días tranquilos, donde el alma elige seguir avanzando sin testigos. Esa es la verdadera economía del tiempo. Invertir en lo eterno mientras el mundo gasta lo efímero. Y al final, cuando mires atrás, sabrás que no perdiste tu vida trabajando. La invertiste construyendo algo que permanecerá mucho después de ti. Cosecha tu ventaja. Descanso redefinido. Vida transformada. Todo esfuerzo silencioso. Toda madrugada de construcción interior. Toda elección invisible que hiciste mientras otros descansaban ha estado preparando este momento. Porque nada se pierde cuando se hace con intención. Todo lo que siembras en silencio florece en su tiempo. El descanso sin propósito detiene, pero el descanso con sentido te impulsa. Y cuando aprendes esa diferencia, tu vida entera cambia de ritmo. El mundo te dirá que necesitas más tiempo, más recursos, más descanso. Pero lo que realmente necesitas es más dirección. Brian Tracy lo repite con sabiduría. No se trata de más horas, sino de horas con dirección. Puedes pasar años ocupado y no avanzar un solo paso, o puedes invertir un día consciente y transformar toda una temporada. La ventaja no está en el esfuerzo excesivo, sino en la claridad silenciosa con la que eliges moverte. El descanso redefinido no busca la inactividad, sino la restauración. Es ese espacio donde el alma se aquieta, pero no se apaga, donde la mente se detiene, pero sigue observando, donde el cuerpo se relaja, pero el espíritu se alinea. Allí es donde Dios habla más claro, no entre el ruido de la productividad, sino en el susurro de la quietud intencionada. Aprender a descansar con propósito es aprender a escuchar. La vida se transforma cuando entiendes que el verdadero descanso no es el fin del esfuerzo, sino su complemento. El descanso sin propósito te roba dirección. El descanso con propósito te devuelve visión. Cuando otros apagan su mente, tú la preparas. Cuando otros desconectan del sentido, tú te reconectas con la fuente. Esa es la diferencia que el tiempo
tarde o temprano, revela. Imagina una escena cotidiana. Al final del día, la mayoría llega a casa y enciende la televisión, buscando apagar el cansancio. Pero tú eliges encender algo distinto, la chispa de tu legado. En lugar de llenar la mente de ruido, llenas el alma de intención. No por obligación, sino porque sabes que cada noche puede ser una semilla. Y cada semilla plantada en silencio es una promesa de fruto futuro. La transformación no se siente de inmediato. A veces, parecerá que nada cambia. Pero mientras sigues eligiendo conciencia sobre comodidad, Dios sigue trabajando contigo. Él ve lo que el mundo no ve. Observa tus noches de duda, tus horas de silencio, tus pequeños actos de fidelidad. Cada uno de ellos forma parte de la cosecha que vendrá. Porque el descanso consciente también es una forma de oración. Esta es la invitación final. Elige con qué mente reposas y con qué propósito te levantas. No descanses por costumbre, sino por renovación. No apagues tu luz para escapar del cansancio, sino para recargarla con fe. Porque la verdadera ventaja no está en hacer más, sino en hacer con dirección. No está en vencer al mundo, sino en no rendirte ante tu propia inercia. Esta noche, mientras el mundo duerma, recuerda, cada minuto de silencio puede ser una semilla de eternidad, y aunque nadie lo note, Dios lo ve. Lo que haces en la quietud hoy será el reflejo de tu fortaleza mañana. Cosecharás lo que sembraste en secreto, y cuando el día llegue, tu vida hablará con autoridad. No porque hiciste más que los demás, sino porque elegiste descansar con propósito, construir con fe y permanecer despierto mientras el mundo dormía. Allí, en esa fidelidad silenciosa, comienza tu verdadera transformación. Donde los demás descansan, tú construyes tu ventaja. Cuando miras atrás y unes cada fragmento de tu camino, comprendes que nada fue casualidad. Cada momento en que elegiste permanecer consciente mientras otros se rendían al descanso vacío, cada instante en que sostuviste la disciplina sin testigos, fue una pieza del propósito que hoy comienza a revelarse. Has aprendido que el verdadero crecimiento no sucede bajo los aplausos, sino en el silencio. No se construye en los días fáciles, sino en los días donde elegiste seguir sin certezas. El descanso dejó de ser una pausa y se transformó en una práctica espiritual. Aprendiste que descansar no es olvidar tus metas, sino reconectar con la fuente que te da fuerzas para continuar. Comprendiste que el alma también trabaja cuando el cuerpo se detiene, y que la quietud puede ser el espacio donde Dios te susurra la dirección que estabas buscando. El silencio ya no es un enemigo, es un maestro. No todos entenderán tu ritmo. Algunos pensarán que eres demasiado exigente, otros creerán que no sabes relajarte, pero tú sabrás la verdad. No buscas hacer más, buscas hacer mejor. Has cambiado el cansancio por propósito, la prisa por conciencia, el ruido por foco. Y aunque el mundo no lo note, tú sentirás la diferencia en tu manera de caminar, en tu manera de hablar, en la serenidad que habita tu mirada. Brian Tracy solía decir que el éxito no pertenece a los más talentosos, sino a los más constantes. Y esa constancia, cuando nace de la fe, deja de ser esfuerzo y se convierte en oración, porque cada acto de disciplina es una forma de decirle a Dios: confío en ti incluso cuando no veo resultados. Esa es la fe madura, la que no depende de promesas externas, sino de convicciones internas. Ahora lo entiendes. Donde los demás descansan, tú construyes tu ventaja, no porque trabajes más, sino porque has aprendido a descansar con propósito. Has hecho del silencio un aliado, de la pausa una estrategia y de la fe una estructura. Tu vida ya no se mide por lo que haces, sino por la intención con la que haces cada cosa. Esa es la verdadera victoria, la coherencia entre lo que crees, lo que sientes y lo que haces. Antes de cerrar este ciclo, detente un instante en silencio. Respira. Observa lo lejos que has llegado sin hacer ruido. Cada paso, cada renuncia, cada madrugada, formaron en ti algo que no puede ser arrebatado: carácter. Y ese carácter, templado por la disciplina y sostenido por la fe, será tu legado. Mañana, cuando el mundo vuelva a correr y el ruido intente arrastrarte, recuerda esta verdad. No necesitas competir, solo mantenerte fiel. La ventaja se construye en el alma antes de aparecer en la vida. Y cuando tu alma está en orden, todo lo demás encuentra su lugar. Descansarás, sí,
pero no como los demás, porque ahora sabes que descansar también es construir. Y cada vez que lo hagas con conciencia, estarás labrando el terreno donde tu propósito florecerá en silencio, fuerte, inquebrantable, eterno.